Desocupare, agradezco al comité organizador del Congreso Humanidad por la invitación a participar en esta oportunidad y quiero compartir con ustedes el trabajo de investigación que he venido desarrollando en los últimos años con los que han sido mis estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana. Esta investigación se titula Caracterización de experiencias de innovación empresarial en empresas de Ciudad Guayana. Es importante hacer una referencia a lo que podemos entender por innovación. Los diferentes autores que podemos consultar refieren que la innovación está asociada directamente a la creatividad, a pensar en nuevas formas de realizar las actividades de producción, de comercialización, de organización dentro de las empresas. Y podemos ver cómo muchas veces los libros que podemos consultar e incluso muchos de los trabajos de investigación que consultamos refieren la innovación desde el punto de vista tecnológico. Y en esta ocasión la referencia que vamos a hacer es la innovación desde el punto de vista empresarial. Cuando hablamos de procesos de innovación empresarial es bien importante revisar cuáles son los factores que influyen en que se den esos procesos de innovación. Los autores refieren que al menos las personas, la estructura, el clima y cultura organizacional y el entorno son algunos de esos factores que pueden ser revisados. En los últimos años el entorno ha sido aquel factor que ha influido de manera más notoria en los procesos de innovación empresarial que se pudieran haber estado llevando a cabo en las empresas. Porque la declaración de pandemia a nivel global y la necesidad de estar resguardado ha cambiado la manera de concebirse las organizaciones, ha hecho que las organizaciones tomen decisiones respecto de cómo desarrollar sus procesos, de cómo mantener a sus empleados, la manera en que van a estar estructurados, entre otros. Entonces es bien importante, como decía, para analizar cuáles son las oportunidades de la empresa en el sentido de mantenerse productiva, competitiva, pues analizar cuáles son las oportunidades que tienen de innovar para estar logrando los objetivos que fueron trazados. Para referir entonces la investigación realizada, podemos hablar del propósito. Se quiso caracterizar las experiencias de innovación empresarial aplicada por 12 organizaciones privadas seleccionadas que están todas ubicadas en Ciudad Guayana. Ciudad Guayana está comprendida por dos sectores, Puerto Ordaz y San Félix. Y las interrogantes que guiaron la investigación fueron: ¿cuál es el perfil de las empresas que desarrollan procesos de innovación en la localidad? ¿Cómo se desarrollaron esos procesos de innovación? ¿Y cuáles han sido los efectos de la aplicación de esas experiencias? Cuando hablamos del perfil de las empresas, nos referimos a aspectos como la ubicación, el tiempo de funcionamiento, el sector al que pertenecen, el tamaño de la empresa y el rango. Para describir el proceso de innovación empresarial desarrollado, hablamos del motivo de la innovación que se estableció, el proceso, es decir, exactamente qué consistió la innovación, qué tipo de innovación se aplicó, cuáles han sido las metodologías que estas empresas aplicaron para identificar la innovación a realizar, si contaron o no con presupuesto adicional y si utilizaron o no las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando hablamos de los efectos de la aplicación de la experiencia, referimos los beneficios y los obstáculos que pudieron presentarse a partir del proceso desarrollado.
Entre los aspectos metodológicos del estudio podemos referir que fue un estudio de tipo descriptivo con diseño de campo. Se acudió directamente a las fuentes de información dentro de las empresas seleccionadas para obtener los detalles. Se aplicó una encuesta a través de un cuestionario. Este cuestionario fue diseñado a partir del formulario de Google y estuvo compuesto por preguntas abiertas y cerradas que permitieron recolectar los detalles de los procesos de innovación desarrollados en estas empresas. Fueron 12 empresas de diferente ubicación, tipo, tiempo de funcionamiento, que permitieron describir esas experiencias durante el periodo posterior a la pandemia. Fueron 12 las empresas que fueron abordadas en este estudio. A partir de la situación de pandemia fue bien difícil contactar a las empresas. Ellas referían la información confidencial como excusa para no compartir detalles, pero pues estas 12 empresas estuvieron dispuestas a compartir por eso se habla de una selección intencional. Los datos fueron procesados con pruebas de estadística descriptiva y son presentados los resultados a continuación. Para iniciar la referencia de los resultados, comenzamos con el primero de los objetivos, que fue la caracterización de las empresas innovadoras de Ciudad Guayana. Esto simplemente, como ya había hecho referencia antes, es tratar de identificar cuáles son las características que dan cuenta de estas 12 empresas que fueron contactadas. Con respecto a la ubicación, la mayoría de estas empresas, 9 de las 12 están ubicadas en Puerto Ordaz y 3 en la ciudad de San Félix. Con respecto al tiempo de funcionamiento, preguntamos entre menos de 5 años y más de 10 años, y la mayoría de estas empresas tienen un tiempo de funcionamiento entre 5 y 10 años. Con respecto a el sector, la mayoría de las empresas consultadas están en el sector comercio, 10 están en el sector comercio y 2 están en el sector servicios. Con respecto al tamaño, la mayoría son empresas pequeñas de menos de 50 empleados. Con respecto a el ramo, la mayoría, por ser empresas dedicadas al comercio, son dedicadas a la venta de productos comestibles, y solo dos de las empresas están dedicadas a ofrecer servicios. Entonces, podemos decir que de estas 12 empresas, pues la mayoría tienen un tiempo ya de establecimiento en sus funciones, y la mayoría se dedican al comercio. Para desarrollar los resultados obtenidos con respecto al segundo de los objetivos, pasamos entonces a hablar de la descripción del proceso de innovación empresarial seguido por las organizaciones contactadas. Para ello se aplicaron preguntas abiertas y ellos tuvieron la oportunidad de describir cómo fue llevado a cabo ese proceso. Con respecto a los motivos para innovar, la mayoría de las empresas consultadas señalaban que requerían aumentar las ventas. Esto porque venían de meses en los cuales las empresas estaban cerradas o con unas ventas muy bajas, y pues requerían aumentar las ventas y con ello sus ingresos. Respecto al proceso aplicado, se les consultó en qué consistió la innovación, qué fue lo que hicieron para poder, como señalaban
al referirse a sus motivos, qué fue lo que hicieron para lograr incrementar sus ventas. Y 6 de las empresas señalaron que incorporar el servicio de delivery o pick-up fue su alternativa. Esto porque podían hacer las órdenes y simplemente o enviarlas a los clientes o que los clientes pudieran, sin entrar a las tiendas, retirar sus pedidos. Una de las empresas señaló que era muy importante el control de inventarios porque tuvo problemas con respecto a su inventario. Algunas hablaron del cambio de imagen y esto con el propósito de impulsar la marca, y una de las empresas incorporó un nuevo servicio para que pues así los clientes se sintieran satisfechos. Con respecto a los tipos de innovación, conocemos que los diferentes autores clasifican la innovación en organizacional, de producto, de proceso o de marketing. Cuando consultamos a las empresas estudiadas cuál fue el énfasis en el proceso realizado, estas indicaron que fue en la realización del proceso, en el análisis de su proceso, y que realizaron pequeños cambios en la manera de realizar las actividades. Con respecto a las que indicaron que en marketing fue porque idearon unas maneras distintas de realizar la promoción de sus productos o servicios. Con respecto a las metodologías aplicadas, el abordar a las empresas estudiadas nos permitió identificar, de acuerdo al cómo describieron sus procesos, poder precisar cuáles serían las metodologías que aplicaron, y la mayoría podemos decir que fue la de inmersión profunda porque realizaron un estudio detallado de cómo venían realizando las actividades dentro de la empresa y pues a partir de ello identificar sus fortalezas, debilidades y sus oportunidades de mejora. Y el siguiente grupo en pensamiento de diseño porque realizaba los procesos de análisis con lluvia de ideas, con tratar de cambiar aquello que estaban haciendo pues de una manera novedosa. El siguiente aspecto referido es el requerimiento de presupuesto. La mayoría indicó que tuvieron que realizar gastos extras que no habían estado contemplados y eso implicó pues un presupuesto adicional. Y con respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues al incorporar, por ejemplo, el proceso de delivery, esto requirió incorporar el servicio de WhatsApp y el realizar los pedidos por el servicio de WhatsApp, el control del inventario utilizando un sistema en línea para actualizarlo de manera en tiempo real. Y pues estos fueron los resultados que nos indican la descripción del proceso de innovación realizado en las organizaciones contactadas. El tercero de los objetivos refiere a la determinación de los efectos de aplicación de las experiencias de innovación, y para ello consultamos acerca de los que los encargados de estas empresas percibían como beneficios y obstáculos durante el proceso. Con respecto a los beneficios, señaló la mayoría que logró aumentar las ventas, que había sido, según lo que veíamos con el objetivo anterior, una de sus motivaciones. También mejorar la calidad del servicio y el posicionamiento en el mercado. Esto da cuenta de que entonces esos objetivos que se plantearon, esa motivación que tuvieron para desarrollar el proceso de innovación empresarial tuvo frutos positivos. Con respecto a los obstáculos,
Señalaron obviamente limitaciones presupuestarias porque implicó gastos extras, también los efectos de la pandemia por el COVID-19. Ya señalábamos desde el principio que incluso el hecho de no lograr contactar la cantidad deseada de empresas es uno de los efectos negativos de esta pandemia. Y las dificultades de conexión también porque de alguna manera los cambios incorporaban el uso de las nuevas tecnologías y como es sabido por todos, en Venezuela los problemas con el servicio de Internet son bastante importantes y dificultan obviamente los procesos organizacionales. Como resultado de estos datos que obtuvimos y que acabo de presentar, podemos señalar que esos datos indican que las empresas han logrado aplicar procesos innovadores a pesar de los obstáculos afrontados, y esto ha permitido que al menos estas dos empresas se hayan mantenido a flote y hayan seguido con sus actividades. También es importante resaltar que la gestión de las empresas implica una constante evaluación de sus capacidades ante las preferencias de los clientes para mantenerse competitivos. Esto quiere decir que es un constante estudio, y eso lo relacionamos con la metodología que indicamos aplicaban estas empresas, un constante estudio de las capacidades internas, de los recursos disponibles y de obviamente la competencia para tratar de mantenerse en un nivel que le permita lograr sus objetivos. Otros aspectos resaltantes tienen que ver con que estas empresas identifican sus oportunidades de innovación y para ellos es muy importante no comprometer la productividad ni la calidad de sus procesos, es decir, no porque su motivación sea ampliar las ventas, esto va a ir en detrimento de un proceso productivo que sea realizado con extrema calidad. Y también es importante resaltar, como los representantes de las empresas contactadas señalaban, que muchas veces se establecen objetivos y se tienen unas metas por cumplir, y las limitaciones presupuestarias pues obviamente afectan negativamente, y esto implica que entonces el proceso de planificación estratégica y el proceso de control dentro de las organizaciones deba llevarse con la rigidez y con la precisión requerida. El uso de equipos tecnológicos, el uso de servicios de Internet es importante para las empresas porque permite la conexión entre los trabajadores y la conexión también con los grupos de interés que están fuera, los proveedores, los clientes, etc. En Venezuela el tema del Internet es todo un tema. Este servicio deja mucho que desear y afecta negativamente los procesos organizacionales. Con respecto a estos procesos de innovación que las empresas consultadas decidieron llevar a cabo, son bien importantes el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque las estrategias a las que recurren para la promoción, para el marketing, implica el uso de redes sociales, implica el servicio de entregas a domicilio, y esto requiere una conexión en tiempo real. Para cerrar y como conclusión, es posible señalar que algunas de las empresas en Ciudad Guayana han desarrollado procesos de innovación empresarial, ya que a pesar de los efectos negativos de la pandemia, a pesar de los problemas del entorno,
tales como la alta inflación, las dificultades de conexiones de internet, han querido mantener sus puertas abiertas, mantener su nivel de competitividad y han apostado por realizar pequeños procesos de innovación que les han garantizado pues, cumplir sus objetivos. Nuevamente, gracias por la oportunidad y espero que estos resultados de este pequeño estudio sean de provecho para ustedes.